Estimados colegas, hoy les presentamos un caso de atresia esofágica. La atresia esofágica es una patología en la que la comunicación entre el segmento proximal y distal del esófago está ausente debido a un desarrollo incompleto del segmento intermedio del esófago, a menudo secundario a isquemia durante la organogénesis. La incidencia varía entre 1 de cada 2.500 y 1 de cada 4.000 nacidos vivos. Por lo tanto, es una patología bastante frecuente y está relacionada con un alto riesgo de aneuploidías y también con un elevado riesgo sindrómico, como veremos más adelante. Existen 5 tipos de atresia esofágica clasificados según la clasificación de Gross, diferenciados en base a la anatomía del defecto y a la localización de la fístula con la tráquea. En el tipo A no hay fístula y esta es la hipótesis más rara. De hecho, en la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, está presente una fístula a través de la cual puede pasar líquido amniótico que distiende al menos parcialmente el estómago. En estos casos, en los que está presente una fístula, el diagnóstico ecográfico de atresia con fístula tráqueo-esofágica se vuelve imposible o, en todo caso, muy dudoso. En el caso del tipo B, por el contrario, tenemos una fístula con el muñón proximal. Del esófago. En el tipo C, en cambio, que es el más común, con el muñón distal. En el tipo D hay una fístula doble, tanto con el muñón proximal como con el distal. Y luego tenemos un tipo E, que es igualmente raro, en el que hay presencia de una fístula sin atresia esofágica. De los varios tipos, sin duda el tipo A, es decir, el que no tiene fístula, es el más fácilmente identificable en el útero. La atresia esofágica suele ser un acontecimiento esporádico en la mayoría de los casos. Hemos dicho que existe un riesgo cromosómico. En particular, puede haber una asociación con una aneuploidía, como por ejemplo la trisomía 18 o la trisomía 21. También es importante evaluar posibles síndromes genéticos asociados, que pueden estar relacionados con la trisomía genética en aproximadamente el 10% de los casos. Y entre estos tenemos los síndromes que hemos enumerado en esta diapositiva. Ante todo, siempre procedemos a descartar una asociación. Bacterial está presente en aproximadamente el 30% de los casos de atresias esofágicas con o sin fístula traqueoesofágica. Por lo tanto, es importante analizar la presencia de posibles defectos vertebrales y vasculares, la presencia de defectos cardíacos y la posible presencia de displasia radial o anomalías de las extremidades. Mientras que es difícil o incluso imposible excluir una atresia anal mediante ecografía prenatal, ya que solo es posible evaluarla al nacer. El caso en cuestión es un embarazo monocorial biamniótico que se presentó a nuestra observación a las 21 semanas y 4 días para realizar el examen de cribado del segundo trimestre. El embarazo es monocorial, esto porque así se determinó al evaluar el examen del primer trimestre. Había una sola cámara gestacional, pero además, en este caso particular, aunque es difícil reconocer la placenta única en estas semanas iniciales, vemos una placenta posterior y, sobre todo, un septo delgado. Con el característico signo en T, característico precisamente del embarazo monocorial, en el que la membrana de separación entre los dos sacos amnióticos no presenta tejido coriónico interpuesto. Vemos en estas imágenes al feto en la parte superior derecha. Presenta un estómago normal, que está indicado con la flecha. El feto de la izquierda, en cambio, en la parte inferior izquierda, presenta una vejiga normal, que está indicada en estas imágenes, pero no muestra llenado gástrico. En este caso, la burbuja gástrica está ausente. En algunos casos podría ser pequeña. La ausencia completa sugiere la presencia de una atresia esofágica sin fístula.
Obviamente, siempre es importante realizar un seguimiento ecográfico porque el estómago podría llenarse con el paso de las horas. Por eso siempre especificamos esto, tanto en el informe como al realizar un seguimiento. En el transcurso de las horas siguientes. De nuevo, la falta de observación de la burbuja gástrica, por lo tanto, el mejor indicio patognomónico de la atresia esofágica es la presencia de un estómago pequeño o ausente. Observado precisamente en el seguimiento, pueden ver que las imágenes pasan después de varias horas. Aún la localización del estómago está completamente vacía. La ausencia total del estómago sugiere la ausencia de una fístula traqueoesofágica o, en todo caso, una conexión estenótica muy pequeña. Veamos de nuevo. Después de 5 horas, la localización del estómago está ausente. Es posible observar un signo de bolsa, un llenado transitorio del esófago proximal con la deglución. Pero esto no es patognomónico, porque también puede verse en fetos normales. En consecuencia, no debe ser precisamente un criterio diagnóstico para la atresia. Vemos que en este caso otro signo puede ser la presencia de polihidramnios. El polihidramnios raramente se desarrolla antes de las 20 semanas. Y vemos en este caso que en este fito no había presencia de polihidramnios en esta primera prueba diagnóstica. Y puede deberse al hecho de que la dilución fetal no es una parte muy importante de la dinámica del líquido amniótico hasta las 20 semanas. Otro hallazgo ecográfico que es visible hasta en el 40% de los casos es el retraso del crecimiento, en este caso presente. Y normalmente el retraso del crecimiento se debe al hecho de que el líquido amniótico es importante para el crecimiento fetal, especialmente en la segunda parte del embarazo. En consecuencia, el hecho de que exista una atresia o fagea provoca una pérdida global de proteínas en el feto y por lo tanto un retraso en el crecimiento. Naturalmente, esto puede luego condicionar, cuando es de grado severo, el abordaje quirúrgico neonatal de estos fetos. En nuestro caso, el retraso del crecimiento estaba presente, pero con una flujometría regular, tanto a nivel de la umbilical como de la cerebral y del ductus venoso. Y no había signos de síndrome transfusor transfundido, a pesar de una diferencia biométrica de aproximadamente el 21%, como podemos observar en estas imágenes. Sobre todo, toda la diferencia se debía al hecho de que el primer feto era algunos días más grande respecto a la edad gestacional, mientras que el segundo feto era algunos días más pequeño. En el control a las 24 horas se confirma la ausencia de la burbuja gástrica en el feto situado a la izquierda, y se confirma precisamente la sospecha de atresia esofágica sin fístula. Al evaluar el líquido amniótico, se observa en este caso que hasta la fecha estaba en los límites altos para la edad gestacional. Por precaución, en estos casos siempre es necesario volver a controlar al feto varias veces para estar seguros del diagnóstico. Revisamos al feto nuevamente después de 5 días, y aún el estómago no era visible, por lo que la ubicación del estómago seguía vacía en cada observación. Y esto confirma la sospecha de atresia esofágica sin fístula. También el líquido amniótico se mantenía en los límites altos para la edad gestacional, con un bolsillo máximo para el feto ubicado a la izquierda, que en este caso era de 74 milímetros. En conclusión, es necesario un seguimiento ecográfico cuidadoso, tanto para poder estar seguros del diagnóstico que estamos realizando. Y de hecho, en nuestro caso, examinamos a la paciente una y otra vez para poder confirmar la sospecha de atresia esofágica sin fístula, así como un seguimiento a lo largo del tiempo. Esto porque es necesario evaluar precisamente la presencia de polihidramnios y la gravedad del mismo. Y también, por supuesto, el retraso en el crecimiento, que puede evolucionar con el tiempo. El propio embarazo puede influir en el resultado quirúrgico postnatal.
Por lo tanto, es necesario evaluar cuidadosamente también las posibles anomalías asociadas, como mencionamos al principio, debido a los diversos síndromes, siendo el principal el VAC-TERL, que puede estar asociado a la atresia esofágica. Y en nuestro caso, el feto estaba absolutamente sano. Por lo tanto, no había otras anomalías evidenciables ecográficamente. Naturalmente, es importante realizar una consulta genética para poder evaluar un posible estudio del cariotipo fetal y así descartar la asociación, sobre todo con las aneuploidías de trisomía 18 y 21 en particular. Además, es importante realizar la consulta con el cirujano pediátrico. Gracias. Esto porque naturalmente el resultado postnatal depende de la intervención oportuna del cirujano pediátrico y naturalmente también está condicionado por el retraso del crecimiento y por los eventuales cofactores que pueden evidenciarse en las ecografías sucesivas. El parto debe realizarse en una estructura de tercer nivel, porque el tratamiento quirúrgico se realiza en un corto plazo y requiere de una terapia intensiva y nutricional adecuada hasta la intervención. Gracias a todos por su atención.